pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me recogiste. Está ahí. Vamos a hacer una colaboración. Señor, gracias por este día, por la oportunidad. Bendiga esta enseñanza. Te pido por cada joven. Gracias por nuestro pastor que nos da la oportunidad en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ok, jóvenes, en este tema lo titulé yo lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Bueno, algunos de nosotros podemos identificar a las personas por un prejuicio o un juicio natural que tenemos. Uno mira a las personas y dice, él es así, o él es de allá. Cuando uno ve a alguien que es de otra ciudad, rápidamente identificamos el acento y dice, oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? A mí me pasó en Tijuana y me decían, oye, el acento que tienes está como que estás enojado, o hacíamos una colita, ¿no? Y de repente escuchábamos hablar y escuchas a una persona, ¿qué onda, pariente? ¡Fierro! Y que fierro, ¿verdad? Y dice, no, es de Culiacán. Inmediatamente, y las personas podemos identificar por lo que vemos, por cómo actúan, por cómo se comportan, de dónde son o cómo son. Entonces, aquí cuando vemos en nuestro texto, empezamos a entender en el contexto de los primeros versículos. Está hablando cuando Cristo ya venga en su reino y junte a todas las naciones. Y dice que como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos, él así los apartará. Entonces, pero quiero enseñarles algunas cosas sobre la comparación que hace el Señor Jesús a sus discípulos con una oveja y un cabrito. Bueno, lo primero que es, ¿cómo les explica a ellos? La forma en que les explica, les pone un ejemplo de ovejas y de animales, porque es algo que ellos conocían. ¿Okay? No les pone un ejemplo de fútbol, no les pone un ejemplo de trabajo, de otras cosas de lo que habló de ahora. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se usaban mucho los animales, la agricultura y la ganadería. Entonces, como Jesús sabía que los discípulos o la gente que le escuchaba sabía que iban a identificar bien las características de un animal o por qué un animal. Entonces, aquí dice una oveja. Quiero enseñarles sobre una oveja primero algunas cositas. Algo muy interesante sobre las ovejas. ¿Sabían ustedes que las ovejas no tienen pezuñas? ¿Sabían ustedes que las ovejas no tienen dientes filosos para defenderse? Ellas son indefensas. Ellas son pacifistas, no andan buscando pleito. Su alimentación es algo especial, no comen cualquier cosa. Ellos buscan su pasto, sus legumbres y ciertas características sobre la alimentación de ellas. Entonces es muy fina la oveja, hasta su forma de comportarse, su lana. Y vemos aquí algunas características de ellas. ¿Sabían también que cuando una oveja es sacrificada, ellas se enmudecen? Ellas sufren en silencio, o sea, no se quejan ni gritan. ¿Alguna vez han mirado un coche cuando lo van a agarrar? Es un coche, pero cuando hablamos de una oveja, la oveja enmudece. La oveja enmudece. Y vemos esa comparación sobre las ovejas. Y luego también tenemos el otro animal que menciona aquí, ¿verdad? Tenemos el otro animal. Primero la oveja y el otro era el cabrito, o sea, un chivo. Entonces, el chivo o el cabrito, jóvenes, ellos tienen dientes, tienen pezuñas, tienen unos cuernitos con los que se defienden. Un cabrito es peleonero, un cabrito, no se aguanta un cabrito, saltan mucho, son inquietos, van para acá, para allá. Y si ustedes han mirado, me estoy viendo videos sobre los cabritos, y sí, los cabritos son bien alterados como nosotros. Y algunos de estos animales, su alimentación no le importa. Su alimento no le importa, comen lo que muerden un zapato, que muerden esto, que muerden lo que haya, lo que sea, ellos solamente quieren masticar algo y no les importa. Ahora vamos a ver la aplicación. En el inciso A dice la Biblia que Dios nos identifica no solo porque conoce el corazón, sino también por nuestras obras. Quiero que vayan aquí al texto donde estábamos, en el versículo 31, ¿ok? Pero vamos hasta el versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, verá el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Y aquí empieza la lista. Escuchen lo que dice, porque tuve hambre y me diste de comer.
tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? Dice, y luego fíjate en lo que dice el 40, y respondió el rey le dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vemos aquí la característica que busca esta persona y que les pone el ejemplo. Está hablando de la personalidad, del corazón, de la esencia de ayudar, de preocuparse, de estar al pendiente. Un tipo de persona distinta. Y ellos aún dicen, pero oye, ¿cuándo te vimos así? Y les dice, por cuanto lo hiciste a otros, a mí lo hiciste. Y otro versículo que viene, no vamos a ir al texto, pero dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Ahora, ¿cuál es la recompensa que menciona el capítulo este? Vamos a ir rápidamente en el 34, dice, entonces el rey le dirá a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es la recompensa que vemos en la aplicación que está utilizando, en cómo Dios nos identifica, jóvenes. Dios nos conoce, y no solamente porque Él ve corazón, ¿ok? No solamente porque Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, sino porque ve nuestro comportamiento, ve nuestro hablar, cómo andamos, qué hacemos, si andamos en obediencia, y por eso pone el ejemplo, ovejas o cabritos. Y cuando viene el pastor dice, ok, los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha, porque el pastor les conoce. Y no solamente eso, que también vemos algunas cosas más sobre lo que es el pastor. Lo primero que vamos a ver es en Juan 10. Acompáñenme a Juan rápidamente. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice la Biblia en el versículo 3, ¿ok? Bueno, el 4, vamos a leer el 4, ¿ya estamos ahí? ¿Amén? Porque dice el 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, ¿porque qué dice? Porque conocen su voz, ¿ok? Las ovejas le siguen, el pastor va adelante y las ovejas van atrás y le siguen porque conocen la voz del pastor. Él les llama y les dice y permanecen. Ahora, quiero darles esta cosa. Las ovejas identifican la voz del pastor, le siguen al pastor y permanecen con el pastor. Es cuando entendemos nosotros que es una verdadera oveja. Entonces, ¿cómo sabe el pastor que es una oveja? Por el comportamiento de la oveja. Por el comportamiento de la oveja. Si el pastor le habla a la oveja por su nombre, le dice su nombre, y la oveja inmediatamente llega con él, la oveja es obediente, demuestra que es una oveja obediente. Pero háblele a un cabrito, o que le hable así, o que vea de repente que empezó a pelear, o que se está quejando cuando están, ¡ay! Empieza el cabrito a quejarse en el momento de dificultad. Y miren, jóvenes, quiero darles un ejemplo sobre el máximo ejemplo que tenemos, o la comparación que menciona la Biblia sobre una oveja. Sobre una oveja. ¿Saben quién? Bueno, vamos a ir a Isaías. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. El ejemplo que tenemos de esto. Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías capítulo 53, versículo 7. Escucha bien lo que dice el 7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja va delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estamos hablando de Cristo. Si usted lee los versículos anteriores, está hablando de todo lo que Cristo iba a sufrir. El profeta Isaías estaba diciendo lo que iba a pasar Cristo, y lo compara como una oveja. Y esta oveja no iba a enmudecer mientras estaba siendo latigado, mientras le estaban poniendo la corona de espinos, mientras se estaban levantando contra él, mientras le insultaban, le ofendían. Aún en su incredulidad, él iba a enmudecer en ese sufrimiento. Y no solamente demostró que él iba a enmudecer en el sufrimiento, sino que demostró que iba a ser obediente hasta el final. Y no solamente fue obediente hasta el final, cumplió lo que Dios el Padre le había mandado.
Entonces Cristo es el ejemplo sobre lo que es una verdadera oveja y el comportamiento que debemos de tener cada uno de nosotros. Como conclusión, no es solo decir que soy una oveja y voy al cielo. Es llevar una vida que demostramos realmente lo que somos. Podemos decir que somos algo, pero demostrar todo lo contrario. Podemos decir que somos ovejas cuando realmente somos unos lobos. Podemos creer que somos ovejas, pero realmente somos cabritos. Y yo quiero preguntarte a ti, cuando venga el alimento espiritual, ¿te vas a alimentar correctamente como una buena oveja? Cuando venga un pleito o una circunstancia, ¿vas a seguir el pleito y vas a pelear con las personas que te rodean? Cuando llegue la voz de Dios a tu corazón, ¿te vas a rehusar a seguir la voz de Dios? Cuando vengan las dificultades, las tribulaciones y las pruebas, ¿vas a enmudecer como lo hizo Cristo? ¿Como lo hace una oveja? ¿Sufrir en silencio? Cuando vengan injusticias, cuando te critiquen, cuando te digan de cosas en la escuela, joven, ¿vas a enmudecer y vas a actuar como una oveja o vas a pelear como un cabrito? Es la pregunta que nos debemos de hacer. Y cuando estés en medio de la circunstancia o de la prueba, recuerda eso, lo que realmente somos, lo que realmente vale la pena. Ahora, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón y si usted es creyente, es una oveja de Dios, compórtese como una oveja y no como un cabrito. Recuerden el versículo con el que terminamos con Carlos o iniciamos, 1 Juan, ¿verdad? Que dice, porque permaneced en mí, separados de mí. 1 Juan 1:17. 1 Juan. 2, ¿verdad? El capítulo 2. 2:17. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa lo que pase, lo que sucede, hagamos la voluntad de Dios y permanezcamos cerca de Él. ¿Les parece? Vamos a seguir adelante, confiando en Dios y comportándonos como buenas ovejas. Vamos a orar. Señor Padre Celestial.